Estamos a menos de 2 meses de la elección nacional y hoy les propongo mirar a la interna del Frente Amplio. ¿Qué está pasando con las distintas alianzas? ¿Qué está pasando con la campaña? ¿Dónde debería poner el foco la fuerza política? Será uno de los temas de esta noche. Bienvenidos, bienvenidos a Así Comienza Lado B. No se está violentando a nadie porque no les pedimos que voten a favor si su conciencia le dice que tiene que estar en contra. Que hagan lo que les parezca. Pero lo que no se puede es meter el tema dentro de un cajón y decir, bueno, el año que viene, la próxima legislatura verá. ¿Por qué no se puede? Porque detrás de este tema hay gente que hoy está sufriendo, que hoy sabe que tiene a la muerte muy cerca y que yo creo que tiene derecho a poder elegir si seguir hasta el final o si anticipar su muerte con ayuda médica para tener una muerte digna, apacible, serena, tranquila y en el marco de la ley, no clandestina. Está en la agenda como primer tema prácticamente de campaña de todos los candidatos a la presidencia el tema de la primera infancia y la adolescencia. Bueno, ha crecido la pobreza infantil en Uruguay, por lo cual también este se ha convertido en un tema central en la discusión política. Vamos a plantear la semana próxima en la comisión que se ha aprobado y en caso de que no tenga los votos suficientes, lo plantearemos en el plenario como grave y urgente. No es el camino de la reforma constitucional el más correcto. No me niego a discutir el tema de fondo. Y rechazo tajantemente que sea la solución para el tema del narcotráfico. Usar temas tan dolorosos como el tema de los barrios, las bocas de pasta base, la violencia en nuestros barrios, con un fin electoral puro y duro, a veces me parece que no es lo que necesitamos como sociedad, sino que necesitamos una discusión más profunda. Hay que hacer un esfuerzo muy grande por explicarle a la gente lo que hay atrás de algo que se vende como bueno, bonito y barato, pero que atrás de eso hay una catástrofe en ciernes, un colapso que eventualmente puede ocurrir en el sistema de seguridad social en general, en la imagen que el Uruguay ha construido durante mucho tiempo. Quieren generar una versión falsa de caos versus orden, generar el miedo de la gente a defender sus derechos, generar la sensación de catastrofismo ante un triunfo popular que hoy se muestra con importantes bríos para atemorizando a la gente, que la gente no defina, digamos, convertirse en sujeto histórico de la defensa de sus derechos. Repaso de voces de distintos temas con distintos actores que van marcando esta campaña electoral y de política. Vamos a hablar esta noche con la senadora Lilian Quechichán, senadora del Frente Amplio. Lilian, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Muchas gracias, Miguel. Un gusto siempre recibirte. Tenés experiencia en distintas campañas electorales, estás en plena campaña, me imagino que también con bastante cansancio. ¿Tiene algo distinta a esta? Si la comparamos con otras, ¿cómo la definirías? Yo creo que está siendo más concentrada. Aunque para alguna gente parezca un poco larga, porque es cierto que las internas hacen que la campaña, bueno, y que además uno piense que recién va a terminar en mayo del año que viene, parece más larga, pero está como más concentrada, me parece, y ha costado calentar un poco los motores de la gente. Creo que la sociedad todavía no tiene el chip puesto de que el 27 de octubre tiene que decidir su destino. ¿Estás sintiendo eso? ¿De que a la gente le cuesta todavía engancharse? Un poquito. Me siento que todavía la gente no está en modo elecciones. ¿Hay una especie de autocrítica ahí del sistema político por eso o no? Bueno, yo creo que a veces esa pelea permanente o el estilo que han tenido, especialmente algunos parlamentarios del gobierno, creo que harta un poco a la gente. La gente, por lo menos es lo que yo siento, cuando se acercan a mí a hablar conmigo, la gente no quiere la pelea continua, sino que quiere escuchar soluciones para los problemas que de verdad hoy está viviendo. Por eso nosotros decimos que los legisladores y el gobierno y la campaña de los candidatos del gobierno viven hablando de Yamandu Orsi y nosotros tenemos que hablarle a la gente de sus problemas, que es lo que la gente está esperando. Y bueno, ahora el 16 de septiembre en Colonia, nuestra fórmula, el Frente Todo, va a lanzar el plan de gobierno. Es decir, ahí sí el aterrice verdadero de algunas políticas que obviamente van a tener algunos énfasis que ya parecen claros, como que estamos recibiendo un país con mucho más pobreza infantil, un país más desigual, y un país más endeudado. Entonces, en esos terrenos seguramente va a haber propuestas
concretas porque son parte de nuestros desvelos. Más allá de eso que marcás, el gobierno ha destacado el crecimiento económico. ¿Cómo tomás ese punto de partida? También dicho por la ministra Roleche en más de una ocasión. Pero incluso no hablando ha del déficit distribuido, fiscal, es de la decir, inflación, por ejemplo, ¿no? Es la eterna receta del herrerismo, de los liberales, es decir, crecemos, en algún momento ese crecimiento va a derramar, lo que es constatable es que no derramó en la sociedad, es constatable que es cierto, entre comillas, que puede haber habido un aumento de la capacidad de gasto de las familias o de los salarios, pero cuando uno le pone la lupa, el 90% de los salarios no tuvieron ningún aumento de su capacidad de gasto, es decir, están estancados hace 4 años y solo el 10% de mayores ingresos sí tuvieron una pequeña mejoría. Y en ese promedio aparece la frase mejoró la capacidad de gasto de los salarios, cosa que no refleja en absoluto la realidad que está viviendo la gente. Mirando a la interna del Frente Amplio, esto lo he hablado contigo más de una ocasión, ¿no? Preguntándote sobre el espacio que hoy tienen las ideas sereñistas dentro del Frente Amplio, a partir de las alianzas que se han dado en esta elección. ¿Cómo está el sereñismo? ¿Dónde está representado? Está fuerte. ¿Sí? Primero, está fuerte, sí, porque primero contiene una buena parte de la identidad, ¿verdad?, de los Frente Amplistas, que es sin duda las ideas de Sereñi, esa creación que es el Frente Amplio como un frente nacional, popular, democrático. Y después están en nuestras filas muchos de los compañeros que acompañaron a Sereñi y después que acompañaron en la gestión a Danilo, a Mario, mismo a nosotros en el Ministerio de Turismo, es decir, que teníamos una forma de mirar el gobierno, de mirar la gestión, esos compañeros probados en la gestión, y yo creo que realmente hoy un número importante de Frente Amplistas quieren que este espacio se consolide pensando en el futuro, pensando si ganamos el gobierno, en cómo aportar y pensando en los equilibrios que para los Frente Amplistas siempre han sido muy, muy importantes. Entonces, hicimos un esfuerzo de síntesis, que eso me gusta destacarlo, porque el Frente ha tenido una atomización de listitas pequeñas, más grandes. Bueno, convocatoria sereñista progresista, lo que somos hoy los sereñistas, nos juntamos, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, el Partido Demócrata Cristiano, compañeros del humanismo cristiano, compañeros Claveles Rojas. Hay un conjunto de sectores que confluimos en convocatoria y eso creo que ha sido un aporte bien grande al Frente Amplio. Veníamos pensando igual, veníamos votando en casi todos los ámbitos lo mismo, nada más que cuando llegaban las elecciones nos presentábamos en forma separada. Creo que ahí hicimos un esfuerzo grande de sereñismo, de astorismo, de responsabilidad y de pensar en la mañana siguiente, como decía Sereñi. En ese equilibrio que mencionabas recién, ¿esta elección puede ser clave pensando en esas ideas sereñistas? Siempre las elecciones son claves para después mostrar en el Parlamento y obviamente que eso después se refleje en un futuro gobierno, los equilibrios. Sí, siempre es muy importante. Para nosotros el tema del equilibrio dentro del Frente nos acompaña en nuestro discurso en forma permanente. Mucho se ha hablado cuando Mario Vergara decidió bajar su precandidatura. Hay mucho votante Frente Amplista que quedó, no sé si a la deriva, pero no saber para dónde ir, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes un tiempo después, ya pensando en octubre, esa decisión? ¿Fue un golpe a la interna del sector sereñista? Mira, los que habíamos propuesto y acompañado la candidatura de Mario, estábamos convencidos que era muy buen candidato. Y además pensábamos al principio que la candidatura podía demostrar o podía hacer que la gente optara por los espacios ideológicos adentro del Frente Amplio. La vida nos fue demostrando que era una interna muy polarizada, que lo único que la gente quería definir era si el candidato era Carolina o el candidato era Yamandú, y eso nos estaba atenazando. Muchos compañeros nuestros nos decían, yo quiero votar a Yamandú, la mayoría nos decían eso. Entonces creo que fue un gesto inteligente, desprendido, que ayudó finalmente a resolver bien el tema y que obviamente a la interna no fue fácil de procesar porque los que habíamos acompañado la campaña estábamos convencidos que era un muy buen candidato Mario. Pero bueno, la responsabilidad nos hizo tomar ese camino que la vida
demostró, porque después fuimos la segunda lista más votada en los que votamos a Yabandú y la tercera lista más votada dentro del Frente Amplio. Nos parece que realmente fue una decisión acertada y responsable. Hablábamos de Mario Vergara. Él y otros economistas, 112 académicos vinculados al Frente Amplio, firmaron, ¿no?, un acuerdo, una carta en contra del plebiscito de la reforma de la Seguridad Social, ¿no?, manifestando su diferencia. ¿Esto generó algún ruido mismo en la interna del Frente Amplio? Respuesta del senador Oscar Andrade. El PIT-CNT también se mostró molesto con esto. ¿Eso daña a la interna del Frente Amplio? ¿Cómo lo ves? No es lo mejor, sin ninguna duda. Nosotros, cuando el PIT-CNT se embarca en esta tarea del plebiscito, de una manera que también todos sabemos que no fue unánime, que hubo mucho debate en la interna, que no tuvo una votación muy masiva dentro del PIT-CNT, entendíamos que era un error. ¿Pero por qué? Porque el Frente Amplio había decidido, después de 7 meses de debate profundo, las bases para el diálogo social. ¿Qué queríamos sacar de ese diálogo social? Y fue votado por la unanimidad del Frente Amplio. Entonces, el tema estaba sobre la mesa, estaba clarísimo que el Frente Amplio está en contra de la reforma que hizo este gobierno, porque ahora en el discurso de los que acompañan el sí está un poco confundido, parece que son los únicos que están en contra de la reforma que la coalición multicolor votó. Nosotros estamos decididamente en contra, y estos compañeros, que son... Muchos de ellos han sido parte de los equipos económicos de los 15 años de gobierno del Frente, equipo económico que hizo crecer el salario, que hizo bajar la pobreza, que hizo bajar la desigualdad, que aumentó el salario mínimo, que mejoró mucho las condiciones para jubilarse. Lo que dan son argumentos de por qué esos compañeros y algunos otros entre los que me encuentro, no consideramos primero que el camino sea poner en la Constitución, porque eso es muy rígido, en una seguridad social que va a tener que tener permanentemente cambios, porque el mundo del trabajo está totalmente impactado por los cambios. Y en segundo, porque de verdad nos parece que la papeleta es una papeleta que tiene una redacción que va a generar muchas complejidades. Algunos compañeros dicen, no, nosotros después vamos a interpretarlo. Es imposible interpretar la Constitución cuando lo que se dice es claro. Entonces, yo lo veo que el camino del plebiscito obviamente no fue lo mejor para acompañar la campaña electoral. Para nosotros la prioridad es que el Frente Amplio vuelva a ganar el gobierno y creo que hay que manejarlo con mucha más madurez, sin tanto dramatismo y sin tanto adjetivo, ¿no? Porque de verdad yo escuchaba algunas opiniones en contra de los universitarios o de los economistas, cuando tradicionalmente el PIT-CNT se ha nutrido de la opinión de la academia, de la UDELAR, del sindicato médico, de los profesionales. Me asombra un poco algunas opiniones, pero bueno, en el marco de la democracia tendremos que saber manejar. No es la primera vez que una fuerza política puede estar dividida en plebiscitos, es decir, los blancos y los colorados votaron separados el Vivir Sin Miedo, votaron separados la ley de empresas públicas, votaron separados la ley de caducidad, porque si hay algo central que marcó la vida de este país es el proyecto de la ley de caducidad. Bueno, lo votaron dividido. Hay que quitarle dramatismo y hay que quitar adjetivos que a veces pueden ser muy dolorosos. Pero ahí apuntás también a que se atacó a la academia, como señalando que la academia estaba un escalón arriba de la clase trabajadora, como que era un poco soberbia y le decía a los trabajadores lo que había que hacer. Sí, no me parece un buen discurso atacar de esa manera a los universitarios y a las capas medias en general. No me parece que sea el camino. No considero que sea el camino. Nosotros somos una alianza amplia de sectores sociales que contienen a los trabajadores, que siempre han sido muy importantes para nosotros y lo seguirán siendo, pero también las capas medias, también la cultura, la intelectualidad, la ciencia, la tecnología, un abanico de lo que es la sociedad uruguaya. No me parece bueno crear esa animosidad
contra los que han podido estudiar en este país y que le aportaron a la izquierda mucha cosa. Cuando hablamos, Lilian, de economía, la economía del Uruguay, un elemento importantísimo es el turismo, es muy importante. Sin mueve duda. muchísimo dinero, muchísimos trabajadores, en la pandemia eso se sintió, ¿no? Un sector muy golpeado, muchísimas fuentes laborales que se perdieron. ¿Hacia dónde debería ir el turismo en un próximo gobierno del Frente Amplio? ¿Dónde debería estar puesto el foco? Mira, la unidad temática de turismo del Frente Amplio trabajó muy bien, está llena de personas que han estado en la gestión, está llena de compañeros que están en los diversos territorios, en los diversos interiores, porque una cosa es el turismo en Maldonado y otra cosa es el turismo en el litoral o en lo que nosotros habíamos creado, que era aquel corredor de los pájaros pintados que lamentablemente borraron de un plumazo esta administración. El turismo es una actividad económica de primer nivel, además de ser cultura, educación, relacionamiento entre los pueblos. Y te decía, la unidad temática se nutrió de magíster, de licenciado, de gente con mucha experiencia en la gestión. Y tenemos una propuesta que es volver a instalar la regionalización. Para nosotros es muy importante trabajar en los territorios, no dejar de hablar de turismo en todo el país. Cuando nosotros llegamos al gobierno había un turismo de Colonia al Chuy, pero el resto del Uruguay estaba realmente afuera de ese circuito. Y por supuesto, ni que hablar, volver a reinstalar en la medida en que lo consideramos un derecho humano, el ocio y la recreación, es decir, la gente mejora. La experiencia nuestra nos lo dijo, que cuando un veterano con algún problema de salud hacía un viaje de turismo social, nosotros hacíamos un seguimiento con los médicos, por ejemplo, nos decían toman menos medicamentos. Cuando una doméstica, cuando un trabajador rural viajaba, mejoraba su calidad de vida, la de su familia, se sentía sujeto de ese derecho, gente que había servido toda la vida y que nunca se había sentido atendida. Bueno, reinstalar sin duda el turismo social y después en nuestro programa hay algunas obras como el saneamiento de Daimán y algunas obras costeras que me parece que van a ser muy, muy importantes para el desarrollo de una actividad que son más de 2.000 millones de dólares. Si vos pensás que la carne es 1.600, el turismo es y será sumamente importante para un Uruguay que tiene que crecer, porque indudablemente el programa nuestro lo dice, con este déficit fiscal que nos queda, que parecía que era una catástrofe, pero que queda más grande del que dejó el gobierno del Frente Amplio y que nosotros lo asumimos como una debilidad, pero nosotros dejamos un déficit fiscal sin una deuda social tan grande como la está dejando este gobierno. Entonces, para poder cubrir ese trabajo con la primera infancia, ese trabajo con la niñez, ese trabajo con las viviendas que se precisan, ese trabajo con recuperar el presupuesto de la educación y de la salud. Mirá, Wilmar, nuestros despachos son un desfile de personas llorando, que no tienen medicamentos, no tienen paracetamol, no tienen diaformina para patologías sencillas en los hospitales, que no tienen acceso a la vivienda. En mi caso, yo estoy cerca de los temas de discapacidad por un tema personal y tengo todos los días familias que sus hijos no tienen acceso a la educación, que no les permiten el acceso a los asistentes terapéuticos o pedagógicos. Es decir, tenemos un desafío enorme de volver a, yo digo, a gobernar para las grandes mayorías. Parece una frase hecha, pero si en algo cumplió el gobierno herrerista, digo yo, es que gobernó para los mayaboros. Y nosotros tenemos que cambiar la pisada y volver a gobernar para las grandes mayorías nacionales. ¿Y cómo es la definición de la elección? ¿Pensás que el Frente Amplio puede ganar en primera vuelta, que va a ser una elección peleada en noviembre, por ejemplo? No me gusta el exitismo. Si analizo serenamente, el Frente Amplio está casi 14 puntos por encima de lo que estaba en el mismo momento del periodo electoral pasado y la coalición de gobierno está 16 puntos menos que lo que tenía en ese momento. Yo creo que se hace un análisis equivocado cuando se habla de la coalición y el Frente Amplio, porque en octubre no es la coalición renuncia a presentarse en octubre. En octubre son los partidos. Y hoy, ese octubre, esas encuestas nos muestran a un Frente Amplio 31 puntos más que el Partido Colorado,
17 puntos más que el Partido Nacional. Y bueno, no quiero hablar del Partido Independiente porque estaríamos a 42 puntos del Partido Independiente. Porque noviembre es otra batalla, es otra elección. La historia dice que el Frente Amplio gana entre 5, conquista 5 o 6 puntos entre la primera y la segunda vuelta. Por lo tanto, tenemos un trabajo intenso, no hay que dar nada por ganado. Tenemos enfrente un gobierno que va a dar batalla, la está dando la batalla. Me parece que el exitismo no es bueno, pero sí estamos en inmejorables condiciones, si no cometemos ningún error, de volver a gobernar este país como lo hicimos los 15 años de gobierno Frente Amplista. ¿Qué sería cometer algún error? Bueno, yo creo que algunos ya lo superamos, hicimos autocrítica, creo que la elección interna mostró que superamos algunos de los errores que habíamos tenido en el pasado, que la gente nos lo dijo en el Frente Amplio Escucha. Yo creo que eso fue muy sabio de Fernando Pereira, cuando dijo hay que salir a volver a hablar con la gente. Y salimos, yo salí en muchas de las giras del Frente Amplio Escucha y la gente nos dijo cosas. Nos dijo que habíamos sido un poco soberbios, nos dijo que habíamos estado alejados de la gente, nos dijo que algunas políticas habíamos ido más rápido de lo que su cabeza estaba preparada para aceptarla. Nos plantearon algunos temas culturales digo, de que nosotros no interpretamos la cultura de algunos sectores de la sociedad, y todo eso se vio reflejado después en la discusión interna del Frente. Hicimos un programa que incorporó todo eso y, por ejemplo, tuvimos un tremendo éxito en la elección interna. Creo que llegamos a la gente mucho mejor que en el pasado y resolvimos nuestra fórmula de una manera absolutamente frente amplista. Habíamos acordado que el que ganaba, ganaba, el que no ganaba era segundo, y así se resolvió, y dimos una imagen de unidad que lamentablemente en la elección pasada, ahí, en ese terreno, más allá de los compañeros muy queridos todos, se cometieron errores, no hay duda. En el cierre, Lilian, sé que sos muy futbolera. Pero me dejás decir una cosa del proyecto de primera infancia, porque estos días he escuchado un poco un ataque a todo el sistema político, como que no lo habíamos atendido. Yo quiero decir que los senadores del Frente Amplio, este es un proyecto que viene con casi unanimidad de la Cámara de Representantes, que llegó a la Comisión de Población y Desarrollo del Senado, y que desde el primer día nosotros estamos pidiendo que el tema se trate. Pero nosotros somos minoría, somos 4 senadores contra 5 del gobierno que se ha negado a tratarlo. Por lo tanto, lo que nosotros resolvimos es eso que escuchábamos, que decía Eduardo Brenta, que vamos el martes que viene, ya que no pudimos, ayer reunimos a la comisión, fuimos solo los 4 senadores del Frente Amplio, por lo tanto no pudimos votar nada porque se precisan 5 para votar. Entonces, nuestra resolución es que el martes que viene lo vamos a presentar como grave y urgente, y que ahí todo el mundo exprese lo que piense. Si está en contra, que vote en contra, y nosotros que estamos a favor, porque es un gran trabajo, porque tuvo más de 2 años de trabajo en diputados y porque es un tema central, el de la coordinación de las políticas de primera infancia. Pero me gustaba explicarlo porque ha habido un poquito de confusión estos días. Esto que decía de los futboleras. Futbolera muy futbolera. Claro, lo quería linkear con lo de turismo, porque, bueno, viste que estamos todos como locos, mañana se retira Luis Suárez. Sí. Y viste que los que somos futboleros, al menos a mí me molesta cuando te dicen, no, el fútbol son personas corriendo detrás de una pelota, como que es solo eso, es un deporte. En turismo, por ejemplo, ¿no? Cuando vos eras ministra y viajabas, ¿qué pasaba cuando nombraban a Forlán, a Suárez, al maestro Tavares, a la selección uruguaya? Ah, no, el fútbol, para la imagen, para la marca país, es central. Cuando nosotros íbamos a una feria de turismo, la gente nos distinguía por el ceibal, por la trazabilidad de la carne, por la agenda de derechos y por el fútbol, sin ninguna duda. Cuando salimos cuartos en Sudáfrica, nuestro ministerio hacía un seguimiento de qué buscaba la gente en el mundo, en las redes, arenas blancas, playa, tranquilidad, seguridad. Y la gente buscaba de qué país era Forlán, el mejor jugador del mundo. Y nosotros lo utilizamos, después Forlán se prestó, fue muy interesante lo que hicimos. Es muy importante la imagen. Y uno cuando sale afuera y te preguntan, ¿argentino o no? Uruguayo. Ah, Recoba, ah, Forlán, ah, Cavani, ah,
todos los, pues Godín, mirá, Godín siempre nos acompañó en las ferias de turismo en Madrid, cuando él era un ídolo del Atlético de Madrid. Yo no te puedo decir, cuando entraba a ese pabellón enorme donde estaban 200 países del mundo mostrándose, Godín era un ídolo. A nosotros nos ayudaron los futbolistas, el fútbol. El fútbol es el que siente la gente, no precisamente a veces el de la AUF, el de la Conmebol o el de la FIFA. Pero el fútbol, ese que es parte de nuestra identidad, fantástico, maravilloso para la marca país. Lilian, muchas gracias por tu visita. Y Suárez ni que hablar. Suárez, bueno, se nos va mañana, Suárez. Se nos va, pero quedará todavía un tiempo jugando. Hay que despedirlo con Lilia, gracias. Gracias a ti. Hacemos una pequeña pausa, hay mucho más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Cambiamos de tema. Data género, datos con perspectiva de género. Vamos a explicar un poquito qué es esto, que es muy interesante. Dos invitadas, Ivana Felfeber. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias. Mailén García, ¿andás bien? Muy bien. Bueno, ¿qué es data género? Cuéntenos un poquito. Bueno, contamos un poquitito. Dale. Surgimos en 2020, somos una asociación civil, una ONG que está en Argentina. Todas somos varias personas que conformamos la organización, veníamos de transitar espacios de datos, de ingenierías, de estadísticas, donde veíamos que todo lo que tenía que ver con la igualdad de género no estaba muy presente, no estaba tenido en cuenta y no había, cuando buscabas datos y género en Google, por ejemplo, no te aparecía nada vinculado a ese tema en español. Entonces decidimos crear un observatorio de datos con perspectiva de género para empezar a monitorear y a producir estos datos que estaban faltando y esta perspectiva que está faltando en muchos espacios vinculados a datos, inteligencia artificial, ingeniería también. ¿Y por qué faltaban esos datos? ¿Qué estaba pasando? Y bueno, es una gran pregunta. Los datos cuando están nos dicen cosas de por qué se produjeron y cuando no están también. No había demasiado interés. Siempre hay otras prioridades, ¿vieron? Y pareciera que cuando hace a determinados problemas que por más históricos que sean, atañen a poblaciones más invisibilizadas o menos reconocidas, no hay datos. Obviamente que una vez que se consiguen los datos, eso permite desarrollar distintas políticas, distintas estrategias. ¿Cómo es ese proceso, por ejemplo? Y venimos acompañando a varios gobiernos en Argentina, a nivel local, municipal también, en esta creación de datos para políticas públicas. Vemos que faltan datos, por ejemplo, sobre violencia de género, entonces venimos acompañando a diferentes espacios que tienen esa posibilidad de crear esos datos a través de registros administrativos o a través de diferentes documentos para que los creen y para generar evidencia para política pública. Para, por ejemplo, crear mejores líneas de ayuda o programas de atención. Es un mundo enorme de posibilidades de crear políticas para trabajar basadas en datos. ¿Cómo es el trabajo para conseguir esos datos? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, ahí un poco depende del caso, pero mucho diría que, por ejemplo, en un proyecto en el que trabajamos que apuntó a generar datos sobre la participación política de las mujeres, fue hacer Excels con nóminas de las candidaturas. ¿Qué mujeres se presentaban a elecciones y en qué partidos? Queríamos entender si había partidos políticos que promovían más la participación de mujeres u otros menos. Y para eso necesitábamos saber si se presentaban, si estaban en las listas. Y fue un trabajo inicialmente de mirar las boletas y empezar a documentarlo. Y así constituimos una base que hoy tiene casi 6.000 registros. A veces es muy artesanal el proceso, porque cuando no hay nada, no queda mucho más que hacer cosas artesanales. Y en la medida en la que hay, uno va encontrando herramientas tecnológicas o incluso desarrollos con Machine Learning que te permiten mejorar y crear datos. Pero para que eso sea posible, algo de información tenés que tener. Cuando no hay nada... Es más difícil. Es mucho más difícil. Estamos viendo en pantalla también la página, ¿no? La página de ustedes, estamos viendo algunos datos. Mencionabas recién la experiencia trabajando con algunos gobiernos, algunas intendencias, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el trabajo? Supongo que darse una experiencia súper positiva también. Es súper positiva porque hay muchas voluntades dentro de las áreas para trabajar estos temas y con pocas herramientas que sí las tenemos desde Data Género. Entonces estuvimos trabajando sobre guías para poder implementar la perspectiva de género en el trabajo de los datos, sistemas de indicadores para poder recolectar estos datos y pensarlos desde una perspectiva de género. Así que fue un trabajo muy interesante, muy complejo también porque requiere la conexión entre varias áreas y el diálogo entre varias áreas que en general no dialogan para construir mejores procesos. Y hay algunas áreas que no quieren que
que les critiques un poco lo que están haciendo. Ah, no, ¿pasa eso? Y pasa un poco, Ajá. como pasa en todos lados. Sí, me imagino. Que estamos tal vez cómodos con el trabajo y alguien viene a decir, che, esto está bueno que lo hagamos de otra manera, y genera, la idea es hacerlo lo más amable posible y que entiendan el porqué también. Porque si no entendemos el porqué me están pidiendo más cosas solamente. Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué? ¿Y por qué requerimos un esfuerzo extra para generar estas políticas y estos datos más abiertos, más inclusivos? Ahora, hay un punto clave que más allá de la intención, la buena intención que puedan tener los gobiernos, las autoridades, después está lo otro que es cómo se desarrolla y si están las herramientas necesarias como para poder hacer este trabajo, ¿no? De una. Pero ahí siempre trabajamos mucho en que, por lo general, quienes están en un lugar entienden mucho de lo que pasa. Ajá. Entonces, es enseñarles un poco más de cómo me puedo hacer una pregunta correcta, cómo puedo adquirir una herramienta técnica que no tengo. Siempre es mucho más sencillo sumar y darle herramientas técnicas al que ya tiene un compromiso político con el tema o una sensibilidad especial que quien no lo tiene. Pero trabajamos en esos dos caminos. Por eso, de hecho, cuando estuvimos aquí, estuvimos tanto en la Facultad de Ingeniería como en la Facultad de Ciencias Sociales. Son dos mundos que tienen que dialogar, y lo técnico y la social, sobre todo pensando en el trabajo de política pública, es muy importante que se conecte. No que son compartimentos estancos y que muchas veces dan temor. No es tan difícil. Todos podemos aprender un poco de todo. Hablabas de responsabilidad política, de sensibilidad. Voy a lo ideológico. ¿Pesa lo ideológico en esto? ¿Tener mayor disposición para poder desempeñar este tipo de trabajo? Sí, bueno, vemos que hoy en día también en Argentina todo lo que es perspectiva de género y la ideología de género, lo pongo entre comillas porque no es una ideología, sino que es una perspectiva y una forma de entender las desigualdades del mundo, pesa mucho porque abre puertas o las cierra. Acá tuvimos un nivel de puertas abiertas muy hermoso y muy especial, pero a nivel nacional no está pasando tanto. Sí está pasando a nivel municipal y provincial, que hay varios gobiernos que sí están más dispuestos y hay también empresas y sociedad civil que sí quiere seguir trabajando temas de perspectiva de género y de igualdad, más allá del género, igualdad en general. Y bueno, en otros lugares no tanto, entonces sí pesa. Sí. No, y ahí creo que toda estrategia, la creatividad al poder, diría. A veces la persona puede estar más sensibilizada con una cosa o con otra, pero a todos en algún punto yo creo que la desigualdad nos toca una fibra. Entonces, a veces no es hablar de feminismo o no es hablar directamente de género, pero sí es encontrar cómo los problemas nos afectan de forma distinta en función de nuestra expresión de género, porque eso nos pasa a todos. Entonces, también muchas veces parece que hablar de género es solo hablar de las mujeres o solo hablar de la diversidad, y es como, no, a los varones también hay desigualdades y también hay cosas específicas de la política pública que son desatendidas, porque la mirada de género no está en darse cuenta que X problema de política pública afecta mucho más a un varón que a una mujer. ¿Y eso no estaba presente? Porque hay desigualdades que uno las puede notar, obviamente, ¿no? A simple vista. Pero ustedes se encontraron con alguna sorpresa al momento de estudiar datos, de encontrarse con distintas realidades, algo que puedan destacar. Sí, recontra. Mira, yo trabajé creando el sistema de indicadores de la provincia de Buenos Aires. Y ahí hicimos un trabajo enorme de sistematización de los indicadores con las estadísticas de salud y con las causas de muerte encontramos patrones que decías, wow, ¿cómo puede ser que solamente por cruzarlo por sexo encontrábamos, por ejemplo, los varones mueren muchísimo más en accidentes de tránsito y en muertes violentas que las mujeres, pero realmente en la provincia la brecha es muy grande y eso requiere de una atención específica. Esa me acuerdo porque nos impactó a todos. Nadie estaba esperando que cuando trabajábamos con la serie de mortalidad de esa manera... Que ves una diferencia tan grande. Decís. Tan grande. Incluso también con ciertas patologías que obedecían a que falta prevención en áreas de salud y eso también obedecía a, no está bien direccionado acá el foco en la política pública. Y después otra muy tremenda que nos sorprendió era una encuesta que se había hecho a adolescentes un poco para ver sexualidad y demás, y eran motivos de no utilización de método anticonceptivo. Y 1 de cada 2 varones de 15 a 29 años decía que no lo utilizaba porque no quería. Nadie podía creer el dato. Digo, 1 de 2, de 15 a 29. De 15 a 29. Es tremendo como, eso. Wow. Entonces, ahí también nos sirve para ver, bueno, ¿qué dicen? ¿Dónde están? A veces la contundencia de los datos es muy fuerte. Y a partir de ahí, ¿qué se hace? Exacto. Porque ¿no? Datos con perspectiva de género no quiere decir datos de las mujeres. Claro. Quiere decir datos de la sociedad en general con esta perspectiva. Y ahí vamos viendo todo lo que nos puede mejorar para todo el mundo, no solamente para mujeres, personas trans, LGBT. ¿Son optimistas? Imagino que sí, pero que esto se pueda llegar a extender,
que más autoridades, responsabilidades puedan acercarse a esto, empezar a trabajar con este tipo de datos? ¿Qué sé yo? O sea, sí. Suspiro de las sí, dos, si pero no, bueno. no haríamos lo que hacemos, diría. Está bien, está muy pero a veces uno la rema mucho en dulce y leche. Ajá. Diría eso. O sea, sí, no perdemos la fe y creemos que tiene sentido y tiene valor y llegamos a espacios que inicialmente no llegábamos y nuestra voz eso va generando un cambio, pero es un cambio lento, no exento de retrocesos, digo, tiene un proceso. Sí, igualmente creo que hay una aceptación más grande. Antes no se hablaba de datos con perspectiva de género y ahora sí se está haciendo y se está adoptando a nivel gubernamental también en muchos lugares. Y eso es un avance enorme de acá a 4 años atrás. O sea, pasó poco tiempo. Estamos instalando temas y necesidades que se venían planteando tal vez desde el mundo de datos abiertos, pero no desde datos abiertos desde esta perspectiva. Así que estamos generando algunos cambios y hay optimismo. ¿Ustedes se encuentran en un componente generacional? ¿Qué quiero decir? ¿Que quizás los más jóvenes pueden estar un poco más dispuestos a trabajar este tipo de cosas que los más grandes? Bueno, yo viniendo a Argentina no estoy tan segura porque miremos que las juventudes se han vuelto muy de derecha. Diría que sí hay más compromiso en términos generales, pero no, hay particularidades que no estoy tan segura de eso. No, la verdad es que creo que hay gente grande que siempre tuvo muchísimo compromiso y no sé si la edad es solo lo que importa. Hoy hablabas de la participación de las mujeres en la política, ¿no? Aquí en Lado B más de una vez tratamos el tema y nos encontramos con distintas barreras, incluso hasta atendiendo el tema de cuidados. En nuestras regiones, en nuestra región, muchas veces los cuidados recaen en su mayoría sobre las mujeres, que además de trabajar, de estudiar, tienen que atender a los chiquilines, a la familia, a los adultos mayores, y eso le quita tiempo para poder después participar en la política de manera activa. Acá, en esta legislatura, tenemos un descenso en la participación femenina. ¿Eso lo notaron ustedes? ¿Están presentes ese tipo de elementos cuando se encuentran con datos en materia de igualdad de género? Recontra, de hecho, el proyecto de candidatas, que fue el que hicimos para construir esa base, lo notábamos porque una de nuestras compañeras que trabaja estos temas de una forma más cualitativa encontraba que la Argentina tiene una ley de paridad en la composición de las cámaras, pero eso tiene algunos problemas de implementación y lo que empezaba a notar es que había una resistencia de, bueno, ya tienen la ley de paridad, no hinchen, y cada vez entraban menos mujeres que transformaban, entraba la mujer que menos molestaba en la lista, como que si había que poner a una, pongamos a la menos conflictiva, y la menos conflictiva era la que menos estaba haciendo política y disputando poder, que en definitiva ese es el escenario de la política y de la transformación. O sea, su premio era no molestar, como no molestaba, claro. El premio era estar. Exacto. Entonces, eso estaba generando mucho ruido y queríamos tener y entender también cuando mirábamos toda la base nacional, digo, eso, si había partidos políticos que promovían más la participación de las mujeres o no. Para mí eso es sin duda, y ustedes aquí atravesando la campaña, un tema a seguir profundizando, a estudiar. A ver, a veces los datos te dan la foto grande y luego está la práctica política, que eso tiene que ser visto desde la experiencia, desde lo cualitativo. Les propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, porque sé que están en Montevideo, obviamente, y tuvieron algunas actividades muy interesantes. Les voy a preguntar ahí cómo les fue. Excelente. Ya seguimos, hay más Lado B aquí en la pantalla de Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Ivana Felfeber y también Maylén García, directoras de Data Género. Ivana, nacida en Buenos Aires, viviendo en Bariloche. Lindo vivir en Bariloche, ¿no? Precioso. Sí, no un cambio de ritmo, me imagino, importante. Me hacía falta, sí. Ahí está. Maylén, nacida en Mar del Plata, pero viviendo en Buenos Aires. Sí. Ahí está. También otro cambio. Me imagino que Mar del Plata es una ciudad bastante grande también, ¿no? No, igual. No es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo. Muy tranquila, es muy tranquila. Bueno. Pero voy y vengo, sigo dando clase en la universidad para ir a ver el mar. Ahí está, muy bien. Bueno, argentinas que ahora están en Montevideo. Y en Montevideo están haciendo actividades. Hicieron. Cuéntanos un poquito qué fue lo que hicieron, cómo fue la experiencia. Bueno, fuimos invitadas por el CICADA de la UDELAR a dar unos cursos sobre un curso, en particular un módulo de un curso más largo, sobre ciencia de datos desde una clave interdisciplinaria y en particular de feminismo de datos, es lo que fuimos a dar. Estuvimos martes, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde con un grupo de muchas personas de diferentes lugares de economía, ingeniería, abogacía, biología,
lo que te puedas imaginar, estaban ahí todas reunidas pensando en esto que hablábamos de los datos desde una perspectiva de género y desde una perspectiva crítica también. Así que fue muy, muy interesante. ¿Y hubo interés, hubo ida y vuelta ahí? Recontra. Muchísimo. Al principio un poco más tímidos y después ya muchísimo intercambio, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial, que fue como el gran tema también del curso, y los sesgos y cómo pensar la inteligencia artificial desde otros lados. Y ahí hubo muchísimo intercambio también. Sí, estuvimos, la verdad que un grupo tremendo, como más de 60 personas se inscribieron al seminario, muy interesante, y cómo fuimos abordando distintas posturas, y lo interesante es que todos tienen trayectorias y formaciones muy distintas, pero todos trabajan con datos. Entonces también es muy lindo ir viendo cómo en el trabajo con datos hay una multiplicidad de actores y de áreas de inserción que todas en una partecita abonan a un trabajo final, ¿no? Porque a veces parece que con los datos trabaja solo una persona, codeando, lo que sea, y no, la verdad que es un trabajo bastante colaborativo y de muchas disciplinas. Y también estuvimos en la Intendencia, estuvimos ahí conversando con la gente del Comité de Datos y con la gente del equipo de género, que tiene varias áreas de género en la Intendencia. Dimos una charla en la Facultad de Ciencias Sociales. No, la verdad que Montevideo nos ha tratado bárbaro. Sí, hicimos una entrevista en la radio también. Ajá, Así, venimos de Uniradio. Ajá, la radio de la Universidad de la República. Sí. Muy, muy contentas porque hay mucha buena recepción y ganas de pensar en estos temas también. Y para nosotros es refrescante también, está bueno. Ahora, en el cierre, ¿qué rol está jugando la inteligencia artificial, por ejemplo, en todo esto? Y es un tema. La verdad que es el tema. En general, ¿no? Porque ha sido un gran tema este. Nosotros desde que empezamos con Datagénero en 2020 venimos hablando de los peligros de la inteligencia artificial, de los daños que puede generar, del impacto ambiental que tiene en el mundo, como toda la parte no tan linda de la inteligencia artificial. Y bueno, como que nos volvimos una voz referente del tema también. Cuando hay que hablar de IA y de sesgos, nos vienen a preguntar a nosotras. Pero también tenemos algunos proyectos que la piensan desde un lugar más propositiva. De bueno, ¿cómo podemos hacer inteligencia artificial de otra forma, más segura, más responsable, que ayude en algo a la sociedad y que tenga algún impacto social? Entonces venimos trabajando con eso también para que tampoco sea todo tan negativo. Como, bueno, es una herramienta, ¿cómo la podemos usar para otras cosas? Y en ese marco tenemos un proyecto que se llama Aimurai, que lo que hace es anonimizar sentencias judiciales por un lado y luego, a partir de leerlas, estructura un set de datos para ver cómo se juzga la violencia de género y cómo se da. Y esto, viste que hoy hablamos de, bueno, datos cómo o datos para qué. Cuando no tenemos datos, como en este caso, en Argentina sabemos muy poco de cómo se juzga, o sea, está la ley de violencia de género, ¿y qué pasa? ¿Qué llega a la justicia y de lo que llega? ¿Cómo fallan? ¿Qué hay? Bueno, esos datos no están abiertos. Por eso algo también bastante importante y con lo que nos asociamos, y aquí Uruguay tiene mucha tradición, es con los programas y las políticas de datos abiertos, que hoy se están repensando muchas, pero que lo central sí es aquellas áreas del Estado que históricamente han sido muy reticentes a entregar información, cómo podemos acceder a esos datos, sobre todo para mejorar la política pública y la calidad de vida de todas las personas. Y en particular, Aimurai lo hicimos en conjunto con un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, que eso me parece que es algo bastante novedoso. El juzgado número 10 de la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos un proceso muy largo que ya documentamos bastante en nuestro sitio, de cómo trabajamos para anonimizar esos datos, para después poder entrar en un modelo y poder generar una guía que detecte toda la información a partir de las sentencias. Y agradecemos mucho también esa colaboración, porque sin eso no hubiese sido posible tener una guía que lee sentencias judiciales, las entiende, arma bases de datos y las anonimiza. No juzga y no predice la violencia, solamente automatiza algunos procesos que para las personas son muy tediosos de hacer. Por ejemplo, leer un documento e ir tachando cosas. Ivana, Mailén, les agradezco mucho su visita esta noche aquí al lado. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.